Permíteme llegar a donde tú quieres, Señor. Permíteme dejarles en el corazón lo que tú, Señor, quieres que se quede en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues como pueden ver ahí en la diapositiva, dice, volvamos a los pies de Jesús, solo ahí nuestra vida cobra sentido. Yo me quise basar en... Recording in progress. Me quise basar en el texto bíblico que envié el otro día al grupo, pues desde ese día me quedé pensando en ello, que estaba rebotando la palabra en mi corazón, y como hermano Chichita dijo que sería bueno que hiciéramos un tema, pues dije yo, ahora es la oportunidad, y estudiando el tema, supe que por algo el Señor me lo había permitido el otro día. Entonces, hermano Chichita, no sé si le dan la otra diapositiva. Aquí busqué en el diccionario Bain el significado de pies, que dice pous, del griego 4228. Además de su sentido literal, que se utiliza por metonimia de una persona en movimiento, se utiliza en frases expresando sujeción. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:27, de la humildad y la receptividad del discipulado. Eso lo vemos en Lucas 10:39, Hechos 22:3, de homenaje y adoración. Mateo 28:9, de un reclamo lleno de escarnio. Mateo 10:14 y Hechos 13:51. El lavamiento de los pies de otra persona se correspondía con la humildad del servicio y la comida del huésped, y era una característica de la hospitalidad. Lucas 7:38, Juan 13:15 y 1 Timoteo 5:10, aquí en sentido figurado. Quise ponerle eso para que veamos, ¿verdad?, lo que significa la palabra pies en la Biblia. Y si vemos, ahí nos habla de sujeción, de humildad, que seamos receptores del discipulado, de lo que el Señor habla en cada discipulado, de homenaje y de adoración. Usted puede seguir escudriñando la palabra con esos versículos que dicen ahí, ya que por el tiempo, pues yo no quise abundar en eso. Pues me quise enfocar en Marta y María. La otra diapositiva, hermano, ahí está. Lucas 10:38 dice. Se lo voy a leer para que vean de dónde parte lo que voy a explicar ahora. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana se deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos, ¿verdad?, de cómo Marta actuaba y María. Habían dos actitudes diferentes. Y es lo que quiero explicar ahora. La otra diapositiva, hermano Chichita. Dice la muerte de Lázaro. Pues aquí nos habla otra vez de María y Marta. Se lo voy a leer para irle explicando lo que el Señor ponía en mi corazón. Yo le pido a Dios de que me dé el tiempo, porque como dice mi papá, ¿verdad?, aquí el tiempo es como el dinero, que se termina de una vez. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Escucha la actitud de María. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús:
Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo aquí entendía de que quizás en este momento no estamos enfermos literalmente, pero estamos pasando una situación. Entonces aquí el Señor dice, lo que estás pasando no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No le voy a leer los demás versículos por el tiempo, pero ahí relata que Jesús se quedó y que los discípulos le decían que no volviera a Judea, mas él volvió. Y dice, y muchos de los judíos habían ido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta salió a encontrar a Jesús, pero María se quedó en casa. Esto me habla de que María estaba confiada en casa. ¿Qué nos habla? ¿Qué quiere decir casa? Cobertura. Marta salió y María se quedó en casa. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta quizás era un poco incrédula, ¿va? Mas sin embargo reconocía que todo lo que Dios pidiera, el Señor se lo pidiera a Dios, Él se lo daría. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta sí creía en él, pero a veces dudaba, como a veces nosotros creemos, pero a veces la duda viene a nuestra vida. Entonces, le voy a seguir leyendo y dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Mire, Marta salió al encuentro, pero ¿por qué volvió y le fue a decir a María que Jesús le llamaba? Ahí podemos ver, ¿verdad? Que aunque Marta salió a encontrarlo, pero debido a que ella no creía totalmente, el Señor no le hablaba, no, o sea, solo a María. Dice, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Démosle a la siguiente diapositiva. Entonces dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Aquí vemos la actitud de María, ¿va? Diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí quizás llegó también la duda en ella, como a nosotros muchas veces. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué hizo María aquí al postrarse a sus pies? Tocó el corazón del Señor, ¿verdad? Porque dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. María logró tocar el corazón del Señor y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra por encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana
del que había muerto le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí vemos, ya no le puse los demás versículos por el tiempo, pero vemos que nuestro Señor Jesús resucita a Lázaro y le da gracias al Padre y le dice que él sabe que el Padre siempre lo escucha, pero lo hizo por la multitud que estaba ahí. Entonces, démosle a la otra diapositiva. Entonces, mire, el Señor quiso que viéramos la actitud de Marta y de María, pero el Señor después me daba este versículo, y con este versículo es el que Él quiere que quede en nuestros corazones, ¿verdad? Porque el Señor tan lindo, el primero nos enseñó cómo podemos agradar a Él, cómo podemos tocar su corazón, pero Él también demanda algo. Yo acá de título le puse: a los pies del Señor encontramos justicia, de ahí vendrá nuestra reivindicación, pero debemos ser una tierra fértil y templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor puso muy fuerte en mi corazón este versículo, estos 2 versículos de Isaías 66:1. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? En el 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, yo quise investigar qué es estrado en un diccionario secular. Dice: el lugar de un tribunal de justicia donde se sitúa el juez y se toma declaración a los testigos y a los inculpados. ¿Quién es nuestro juez? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice que estrado es un lugar de un tribunal de justicia. Y aquí, si vemos en el 66:1, dice que la tierra es estrado de sus pies. Y nosotros no somos esa tierra fértil que el Señor quiere que seamos. Entonces, el Señor ponía en mi corazón que Él va a traer la reivindicación a nuestra vida este año, pero debemos dejarnos regar por Él, ser esa tierra fértil, ser ese estrado donde Él pueda poner sus pies, o ser ese estrado donde se practique la justicia. Entonces, no sé si me di a entender con esto, pero yo quería ver si hermano Chichita me daba un tiempo para ministrar algo que el Señor me daba. Entonces, ahí donde está usted en una actitud de obediencia, ¿verdad? Quizás si lo puede hacer, póstrese, si no, ahí en su lugar donde está. Tomemos la actitud de María, que ella solo veía al Señor y se postraba. Dice que jugó los pies con su cabello. ¿Y qué hallaba María? Hallaba gracia. Tocó el corazón del Señor. Yo veo ahí que yo lo entendí así, que fue por María que el Señor resucitó a Lázaro, porque ella supo tocar su corazón. Entonces el Señor ponía que oráramos, que le pidiéramos al Señor que nos dé un corazón humilde, porque dice que en ese tiempo el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y en Isaías 32:15, que hasta que el espíritu de lo alto se derrame, entonces la tierra fértil se convertirá en un campo. Y en un campo veo que encontramos árboles, frutos. Entonces pidámosle al Señor esta noche que nos ayude a edificar en un lugar especial donde Él pueda venir y reposar, porque eso lo dice en Isaías 66:1. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo?
Entonces el Señor nos enseñaba cómo podemos adorarle, cómo podemos postrarnos, pero Él demanda algo, ¿va? Entonces ahí donde está en su lugar, acompáñeme a orar para ministrar esta palabra y que el Señor a su tiempo dé su fruto. Que el Señor nos ayude a que a su tiempo dé su fruto. Amén. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Jesús. Esta noche, Dios mío, yo vengo agradeciéndote, Padre, por este tiempo que me has dado y por esa palabra, Señor, para cada uno de nosotros, porque sabemos que la palabra primero, Señor, nos ministra y después ministra al pueblo, papáito lindo. Yo te doy gracias, Señor Jesús, y te pido que nos des un corazón de humildad, un corazón humilde, Señor Jesús, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que sepamos, Señor, edificar un lugar especial para ti, que, Señor, seamos templo del Espíritu Santo. El Señor quiere visitarnos, pero tenemos que preparar el terreno antes. Tenemos que ser ese estrado donde se practique la justicia. Tenemos que ser ese estrado donde Él pueda caminar, Señor Jesús, te lo pedimos. Que le podamos decir, venga mi amado a tu huerto y coma de esos dulces frutos, frutos del Espíritu Santo que en este tiempo se está derramando sobre toda carne. Yo te pido, Dios mío, que seamos llenos de tu Espíritu Santo todos los días, porque solo así podemos avanzar. Solo así no hay otra forma de avanzar, sino llenos de tu Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu venga y te llene, ya no va a caber otra cosa que sea del mundo, Señor. Que seamos, Padre, como aquellos 24 ancianos de Apocalipsis que venían, se postraban y arrojaban sus coronas, Padre. Y nos han enseñado que las coronas son figuras de pensamientos. Todos esos pensamientos que no son tuyos, Padre, venimos a ponerlos delante de ti, Señor Jesús, y que hagas un metanoeo en nuestra vida, en nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo suplico, papadito lindo, te lo pido. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Dice tu palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecias. Deja toda carga, deja todo aquello que te agobia. Esa carga no es tuya. Dice su palabra, lo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa carga que tú tienes no es tuya, porque el Señor pagó un precio de sangre tu vida para que seamos libres, Solo dispongamos de nuestro corazón, solo dispongámonos y digámosle, heme aquí, usa mi vida, Señor Jesús, lléname con tu Espíritu Santo, porque solo así vamos a poder avanzar. Seamos como María, humildes de corazón, y así vamos a poder tocar el corazón de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Solo le quiero dejar como introducción al tema de mi esposo. Aquí sí vemos en Isaías 66:2, en la última línea dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor tiene esta hora para nosotros. No nos pusimos de acuerdo y yo sé que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros esta noche. Amén. Gracias por el tiempo, hermano Yoshito. Dios lo bendiga. Amén, hermana Karina. Qué bendición. Ah, la verdad, mire, pues, muy bien, hermano Gedeón, así se hace. Muy bien, qué bueno, eso me gusta. Dios los bendiga. Realmente, como decía mi esposa, estamos muy agradecidos con Dios. Y pues definitivamente nos han enseñado que para hacer las cosas debemos hacer las cosas con excelencia. Porque al que servimos, no... Todo lo que hizo fue un sacrificio hermoso que lo hizo tan excelente. Entonces, por eso mismo, pues, estamos de esta manera. Créanme que para mí es un privilegio muy hermoso. No le voy a presumir, pero le voy a contar. Estamos cumpliendo 15 años de casados con mi esposa. Entonces, ha sido un regalo hermoso, una bendición. Como en todo matrimonio, hemos tenido luchas, pero
a Dios gracias. Dios ha estado en el asunto y pues su amor y su misericordia nos ha tenido hasta acá el día de hoy. Entonces yo quisiera compartirle un tema que realmente a mí en lo personal me apasiona, me gusta mucho. Cada vez que escucho a mi padre del alma, el profeta Tito, y él dice los versículos, nos han enseñado que tenemos que anotar e ir a ver si es correcto lo que está diciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay una Biblia, que es la palabra profética más segura. Está un rayo ahí, que es lo que nos va a dar la revelación. Hablaban el otro día de el candelabro que está puesto directo a la palabra y al final es lo que nos va a revelar. Y si se dan cuenta, hay una paloma, que es la figura del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, con el Espíritu Santo a nuestro favor, con el Espíritu Santo enseñándonos, recordándonos, dice su palabra, las cosas, creo que no podemos equivocarnos. Y si pecamos, dice su palabra, abogado tenemos. Entonces, quiero hablarle de la palabra profética en la siguiente. La palabra profética, hemos sido enseñados de que es un libro compuesto de 66 libros. Si se da cuenta, esta es una Biblia de estudio. Entonces, hoy por hoy tenemos la ventaja de la tecnología, tenemos otros medios, pero también tenemos la opción de venir y de ir a rumiar en esos libros, en esos escritos. Y pues la misma palabra dice, en la siguiente diapositiva dice, en segunda de Pedro 1:19, en la versión lenguaje actual, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y si se dan cuenta la figura, la primera era eso, una lámpara que está brillando, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Vemos que la palabra profética que tenemos en la Biblia, pues definitivamente el apóstol habla de los planos, 7 planos que tienen para ser interpretada. Es impresionante. Una mañana yo veía el estudio y él usaba los números, y que hay 44 libros que tienen menos de 22 capítulos, perdón, y hay 22 que tienen más. Entonces, él hablaba acerca de unas matemáticas que hacían ahí, cómo se cubre la palabra. Y me llamaba la atención porque dentro de toda la plática que él tenía, hizo un comentario acerca de que él hizo un viaje a España y él dijo que no iba a haber ningún partido de fútbol, sino que conocer. Pero cuando él menciona el fútbol, dice, yo no puedo ir a ver a 11. Y en ese ratito como que reacciona y dice, pero son 22, figura del ataúd, porque de eso estaba hablando. Entonces, es impresionante cómo cuando uno está metido en la palabra, pues muchas de las cosas vienen y como que son normales ya verlas. Hoy por hoy nuestro Padre nos ha estado ministrando mucho lo que hablaba mi esposa, la llenura del Espíritu Santo, que al final es lo único que va a venir y nos va a hacer felices, a llenar y a quitar muchas de las cosas que tenemos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, vemos también, el apóstol ha hecho mucho hincapié en estudiar el alefato hebreo. El alefato hebreo son las 22 letras del alfabeto hebreo. Y anoche, por ejemplo, yo escuchaba una predicación o una enseñanza del Aleph. Impresionante, la Aleph significa buey, siervo. Y realmente se hablaba ahí de algo que todos creo que humanamente debemos de ser marcados con esa letra, y el de venir y que nos quiten
por ejemplo, en este caso, se hablaba de la sexualidad del hombre. Entonces, un buey, para llegar a ser buey, usted sabe, es un toro, pero que definitivamente tiene un proceso para llegar a ser buey, que es un proceso de castración. Entonces, espiritualmente, nosotros también tiene que haber ese proceso y nos tienen que marcar en ese proceso con una letra que se llama Aleph, que es la primera del alefato hebreo. Entonces, siguiendo con la palabra profética, la raíz de esa palabra viene del griego 4397, que quiere decir proféticos. Pero esa también tiene otra raíz, que es la 4396, y ahí me llamaba la atención, que es mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Dice mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Y definitivamente la Biblia nos muestra y nos da a conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo y de todo. Es nuestro manual, es nuestro mapa de vida, el cual viene y nos confronta y nos enseña para que nosotros vivamos conforme a lo que Dios quiera para nosotros. Dice en otra versión, en la Castilla, el mismo versículo de 2 de Pedro 1:19, de ese modo se nos confirmó el mensaje profético, al que vosotros haréis bien en prestar la mayor atención. Porque las profecías son como lámparas que están encendidas en medio de la oscuridad. Escuche, las profecías son como lámparas que están encendidas en medio de la oscuridad. Y por ejemplo, usted se ha dado cuenta, hermano César, y creo que a veces nos da un poco de miedo a los actos proféticos, pero somos una casa profética, definitivamente, somos una casa profética. Entonces, las profecías son como lámparas que están encendidas en medio de la oscuridad. Cuando usted viene y declara una palabra y le pone el pie de imprenta que está escrito en la Biblia, viene y esa palabra se cumple. Esa palabra es respaldada por Dios. Hasta que amanezca el día y las estrellas de la mañana resplandezcan en vuestros corazones. Entonces, vemos ahí la importancia de estar estudiando las Escrituras. Nuestro Padre habla acerca de escudriñar, y cabal lo encontramos en el libro de Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, ¿va? Porque dice ahí, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Y por ejemplo, encontramos, yo estaba estudiando y me llamaba mucho la atención lo que dice Lucas 16:23-31, que habla acerca de Lázaro y el hombre rico. Entonces, ustedes pueden ver ahí la historia, que el hombre rico fue enviado a un lugar donde los muertos, donde están los muertos, y sufría mucho. Pero había algo importante ahí, que viene y dice que el hombre rico le dice a Abraham: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos. Miren, este hombre rico tenía 5 hermanos. Y él quería que fuera Lázaro y que les hablara y que ellos no tuvieran que llegar a ese lugar de sufrimiento donde estaban. Pero dice que Abraham dijo, ellos tienen los escritos, oiga eso, tienen los escritos de Moisés y los profetas. Y eso definitivamente, mis amados hermanos, es la palabra. Eso es la palabra. Que le presten atención y los obedezcan, les dice Abraham. Le dice Abraham al hombre rico. Entonces, por eso viene nuestro Señor Jesucristo y en Juan 5:39, hablando de la palabra, les dice que las escudriñemos las Escrituras. También en 2 de Timoteo 3:10 hay una palabra muy hermosa ahí, y donde el título que tiene esta porción de la palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento Jehová se presenta
de diferentes nombres a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, y si me preguntan los israelitas, ¿quién me mandó? ¿Qué le digo? Y usted ha leído esa porción de la palabra que dice, diles que yo soy. Y entonces usted ha escuchado un canto que dice, el gran yo soy. Después viene y aparece como Jehová, Dios de Israel, y aparecen con todos los nombres que encontramos ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, es impresionante porque toda esa escritura que hicieron los profetas fue inspirado directamente por Dios. Dice en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina. Impresionante. Yo cuando leía esta palabra, vemos, por ejemplo, todos los sábados, y aprovechando los sábados, hay doctrina de corderitos. Y es importante, por ejemplo, los cimientos. Los cimientos son muy importantes. Nos han enseñado ahí las necesidades, la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad del bautismo. Muchas necesidades que tiene el cristiano cuando inicia. Pero esa necesidad también, como se nos ha explicado, es tener una disposición. Y lo importante que es la doctrina, pues al sentarse a escuchar, a aprender, y créame que salen muchas dudas, pero ahí tenemos muchos hermanos que nos ayudan y nos aclaran. Entonces la doctrina es muy importante. Después de corderitos acá en el ministerio, pues está la doctrina básica, hay doctrina avanzada y ahí se van. Pero es importante el saber, el seguir, como dice acá en 2 Timoteo, seguir la doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Está hablando ahí, le están hablando a Timoteo. Entonces, en el 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, recordemos que se nos habla de instruir al niño en su camino, en el camino de la palabra, porque cuando aún fuera viejo, no se va a apartar de ella. Entonces es importante y es algo que tenemos que hacer como padres, el instruir a nuestros hijos en las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga, el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios quiere que nosotros vengamos y amemos su palabra, porque esa palabra no es inspiración humana, esa palabra es inspiración de Dios. En la siguiente diapositiva tenemos la palabra como un espejo. Y yo agarré esas dos versiones y le voy a explicar por qué. Dice la versión Torres Amat en 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas que le sucedían eran unas figuras. Yo no sé si se recuerda usted la vez pasada que hermano César nos decía que nos llaman los figuritas. Cuando yo vi esta palabra, realmente en la Biblia hay muchas figuras. Nosotros sabemos, por ejemplo, Egipto, figura del mundo. Desierto, figura de prueba. Y tenemos muchas figuras ahí. El agua, figura de la palabra. Entonces, dice que esas cosas le sucedían eran unas figuras y están escritas para escarmiento de nosotros, que nos hallamos al fin de los siglos. En la versión Castilla dice, el mismo versículo, 1 Corintios 10:11, estos incidentes acontecidos a nuestros antepasados son un ejemplo para nosotros. Fueron escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros que vivimos las últimas etapas del tiempo no cometamos las mismas faltas que ellos cometieron. Oiga, podemos ver en la Biblia cuando Dios viene y llama a Moisés a sacar a
al pueblo de Israel de Egipto, y cómo en la misma Biblia dice que lo mandaba ante Faraón. Iba Moisés y le decía, le mandaron lo de las plagas, pero dice la Biblia que Dios endurecía el corazón del Faraón, pero era con un propósito, era con el propósito de enseñarle al pueblo el Dios que tenían. Y el Dios que tenían es el mismo Dios que tenemos hoy en día nosotros. Ese Dios de imposibles, ese Dios de milagros, ese Dios que hacía cosas que, por ejemplo, yo me recuerdo cuando va Moisés delante de Faraón y tira la vara y se convierte en serpientes. Dice que Faraón viene y dice, ese es un hechizo de magos. Pero vemos después, él quiere empezar a hacer ver que todo lo que hacía Moisés era magia, era cosa de hombres. Pero nosotros viendo cómo va pasando y le van dando las plagas que azotan a Egipto, al final pues deja ir al pueblo para que les celebren fiesta en el desierto. Más sin embargo, usted sigue leyendo ahí la historia y se puede dar cuenta que el pueblo extrañó las cosas que tenía Egipto. Entonces ahí hay una de esas figuras que habla la Biblia. Por ejemplo, nosotros estamos en el mundo, en un sistema. El sistema hoy por hoy es muy agresivo. El sistema se ha puesto muy confuso. Antes era bien marcado lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas. Hoy no, hoy es luz con luz. Si nos damos cuenta, hoy, por ejemplo, el ser homosexual, dicen, ya está legalizado en muchos países, el casarse hombre con hombre, mujer con mujer, cosa que antes no pasaba. Entonces, el sistema se ha ido descomponiendo de tal forma que lo podemos ver ahí en algo que nos han enseñado que se llama la ventana de Overton, en lo cual se han ido creando las leyes para que esto se vaya dando en este sistema mundo. Entonces, vemos, por ejemplo, antes el dar de amamantar a un bebé era una cosa normal. Hoy no es normal. Hoy tiene que cubrirse porque es una falta de respeto, porque se mira mal, cuando realmente es algo biológicamente de lo más común. Entonces, tenemos que salir de ese Egipto que habla la Biblia, de esa figura de Egipto que es el mundo. Y debemos de prepararnos. Obviamente nadie quiere pasar un proceso en el desierto, pero cuando así lo pasemos tenemos que entender y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, el entendimiento, para que Él nos haga entender qué es lo que quiere hacer que nosotros aprendamos. Hoy decía el apóstol acerca de los que dan. Hay mucha gente que da, pero él decía que da como una sobra. Y por ejemplo vemos ahí, como vuelvo y repito, la figura de Abraham. Abraham dice que se le pidió lo más precioso, lo único que tenía, su único hijo. Y Abraham con un corazón dispuesto, con un corazón que agradaba a Dios. Usted ve y lee ahí en la Biblia que va, lo lleva y está a punto de sacrificarlo. Entonces cuando viene Dios y ya ve el corazón que es agradable a él, pues viene y proporciona ya un carnero para hacer el sacrificio. Entonces es bien importante el quitarnos todas esas cosas del mundo y entender los diferentes procesos que tenemos en la vida. A veces, por ejemplo, uno trata de depender de ciertas cosas, la parte económica, la parte de estatus social, pero realmente cuando venimos a ver y todas esas cosas fallan, como decía mi esposa, no hay nada mejor que venir a los pies de Cristo. Y ahí encontramos, ahí reposar ahí y encontrar una verdadera paz que el mundo no la puede dar, que el mundo no se puede explicar, porque cuando hay caos, cuando todo el mundo está sufriendo, pues nosotros debemos de estar reposando en el Señor. Lo pudimos ver estos 2 últimos años o el último año y medio durante la pandemia. Era preocupante al inicio, la cantidad de muertos, contagiados y
cuando se escuchaban incluso hermanos de la iglesia, ¿va? Está contagiado y al poco tiempo murió. Entonces, pero yo creo que Dios esto ha tenido un propósito y ha cambiado también la forma en que nosotros le busquemos, la forma en que nosotros vengamos, le busquemos, le adoremos. Estos medios que hoy por hoy llegan a cualquier parte del mundo, nos podemos reunir de una manera diferente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que también nos ha bendecido y nos ha ayudado, pues creo que, como le digo, al final ha tenido un propósito. La misma Biblia dice que lo que va a pasar en Oriente se mira en Occidente o viceversa. Y antes tal vez no lo podíamos creer, pero hoy con estos medios, usted puede ver en línea lo que está pasando hoy por hoy en China, en Japón, que está del otro lado del mundo. Y ellos igual pueden ver lo que está pasando en este lado del mundo. Entonces, cuando la Biblia habla acerca, en el libro de Daniel, en los últimos días la tecnología, hay unas versiones que dicen que la tecnología aumentará. Otras dicen la ciencia aumentará. Entonces vemos una tecnología hoy por hoy muy disparada, medios de comunicación muy abiertos, pero si los usamos para nuestra edificación, creo que ese es el propósito que Dios tiene para ellos. En Romanos 8:19 dice que toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes somos sus hijos. Yo tenía ahí una duda y pues la pude despejar. Esta versión que le leí es la palabra de Dios para todos. Y realmente ahí vemos que es el bimá de Cristo. Es el levantamiento, es lo que estamos esperando los cristianos. Es el arrebatamiento, el jarpazo que se habla. Algunas versiones dice levantamiento en secreto. Y entonces el mundo, pues la creación de Dios dice que nosotros estamos esperando con impaciencia ese momento, que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Ahí hay un tema, por ejemplo, que es el bimá de Cristo. Desgraciadamente o afortunadamente, o no sé en qué lado usted lo va a ver, pero ahí van a haber muchas sorpresas, ¿va? Al final va a ser, van a tener que regresar algunos y otros definitivamente van a ir a las bodas del Cordero. Dice en la versión de Dios habla hoy, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente, oiga, claramente que somos hijos de Dios. Entonces, ese es un momento que yo no sé si usted lo está esperando. Yo lo espero con todo mi corazón. Le pido a Dios todos los días que nos ayude porque queremos dar la talla, esa talla de varón perfecto. En Romanos 15:4 dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Oiga, esta es la versión palabra de Dios para todos. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Entonces, yo me ponía a pensar, si no nos gusta la lectura, pues debemos de pedirle a Dios de que nos dé ese amor por su palabra. La diapositiva que ahora tiene puesta el hermano César es la palabra como espada. Ustedes pueden ver ahí la imagen de una espada que sale en medio de la Biblia. Y dice Hebreos 4:12, en la versión lenguaje sencillo, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y ahí viene lo profético que dice hermano César. En lo profético sucede exactamente lo mismo. La palabra tiene poder y como podemos bendecir, también debemos de tener mucho cuidado, porque lo que digamos, lo que dice nuestra boca, al final es lo que está guardado en nuestro corazón. Pero recordemos que esa palabra tiene poder. Y no digamos la palabra de Dios, ¿va? Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de la... Ahí examina nuestros pensamientos y deseos. Oiga lo que hace la palabra, algo hermoso. Examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces, cuando nosotros venimos y nos pasamos una radiografía
a la luz de la palabra, ahí salen cosas, cosas que realmente debemos de pedirle a Dios que nos quite. Yo, por ejemplo, me voy a ministrar con usted, siempre le pido a Dios por mi carácter. El carácter es algo que a veces cuando uno está tranquilo, pues no hay problema. Pero nuestro Padre ha explicado que le choquen el carro o que se metan con uno de los suyos. Y ahí entonces, si no estamos llenos del Espíritu Santo, hay problemas porque internamente hay un ser humano que debemos de ir muriendo todos los días en la parte carnal para que la parte espiritual vaya creciendo. Menguar, dice la palabra. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo dice, la palabra de Dios vive. Oiga, la palabra de Dios vive, o sea que es viva. Es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. La misma palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Entonces, vemos cómo es impresionante el conocer, el saber, y nuestro Padre nos dice siempre, tengan listo su machete bien afiladito, porque la palabra realmente es quien limpia, es quien libera. La palabra es quien nos da a conocer a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y todas las cosas que podemos ver también en el Antiguo Testamento. En Efesios 5:25, pero dice en el 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahí está hablando de Cristo, cómo Cristo amó a la iglesia. En Juan 15:2, cuando uno ve esa palabra, inicia con un texto o inicia con un título que dice Jesús la vida es verdadera. Entonces dice en el versículo 3 del capítulo 15 de Juan, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablando Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Ya ellos estaban limpios por la palabra que os había hablado. Y no solo ellos habían escuchado del mismo Jesucristo la palabra, sino que vemos en la Biblia cómo dice que el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne, dicen unas versiones. Entonces, cómo nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la Biblia. En la siguiente diapositiva, vemos ahí en 2 Timoteo 3:16, lo que les decía, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, dice esta versión. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Es lo que le decía de nuestro manual, ¿va? Para ayudar. Bueno, ahí tenemos muchos versículos que nos pueden, que podemos proporcionar para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a la gente. La gente a veces está necesitada de una palabra. Hay mucha gente que no sabe ni qué hacer, está estresada, está ansiosa, está triste, pero cuando nosotros venimos y le hablamos una palabra, esta palabra realmente llega a ser lo que Dios propuso en su corazón, no regresa vacía a Dios esa palabra, sin antes hacer lo que ya Dios destinó para ella. En la versión de Palabra de Dios para Todos dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Imagínense, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. O sea que no es solo vivir por vivir, sino que viene a mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento salían con esto de este problema de COVID, como ya en la palabra estaba todos los lineamientos sanitarios que le habían puesto al pueblo de Israel, y entre ellos vemos el lavamiento de las manos, ¿no? Que es algo que está escrito en la Biblia. Entonces, es bien importante el leer, el conocer
y el ir aprendiendo. Nuestro Señor Jesucristo hace una oración intercesora en Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 17, y le pide al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea que nosotros tenemos que buscar eso. La palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, a veces decimos muchas cosas que dice el mundo, pero nosotros tenemos que buscar esa santidad, tenemos que anhelar esa santidad. Y ya nuestro Señor Jesucristo está escrito en su palabra que Él le pide al Padre que nos santifique en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. En la siguiente diapositiva vemos ahí, tenemos una imagen, realmente la imagen es hermosa, pero yo digo que ya cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo acá, ha de haber sido una cosa impresionante. Si vemos, está con una vara, un maestro, y está pues dándole beber a sus ovejitas. Dice un salmo, que nos conduce a lugares de verdes pastos. Entonces, en Juan 4:14, la palabra de Dios para todos, en esa versión, dice, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Ahí está haciendo, en Juan 4:14 está hablando, nos habla de cuando Jesús hablaba con la samaritana. Entonces, ella de primero no le entendía, porque primero le decía que él no tenía pozo y no tenía cómo sacar el agua, pero Jesús no estaba hablando del agua literal como tal, sino que él estaba hablando de un agua espiritual, de una palabra espiritual, el cual nosotros debemos anhelar, porque dice que el agua que él nos va a dar brotará dentro de nosotros como un manantial que da vida eterna. En la siguiente diapositiva vemos también la palabra como fuego y martillo. Realmente, hace una semana estuvieron dando unos pastores en Ciudad de Guatemala una preparación de profética. Uno de los pastores habló acerca del martillo. Él decía la importancia de tener un padre espiritual, un pastor, que venga y nos agarre con esa palabra y como martillo, venga y quiebre, rompa todo lo que no es de Dios. Esas ataduras, esas ligaduras, esas maldiciones ancestrales. A veces la gente dice, pero si mi abuelo fue así, mi bisabuelo fue así, mi papá fue así. Entonces cuando viene el profeta o cuando viene el pastor, el Malak, y rompe con un martillo, que es la palabra, esas cosas, venimos a ser libres. Dice Jeremías 23:29, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, hace una pregunta, ¿no es mi palabra correspondientemente como un fuego? Es la expresión de Jehová, y como un martillo de fragua que desmenuza el peñasco. O sea que ese martillo, un martillo de fragua, un martillo de los antiguos. Por ejemplo, yo todavía conocí los yunques, y si nos damos cuenta en algunas de las películas antiguas, cuando venían y labraban el metal, era el yunque con el martillo y dándole la forma hasta que agarrara la forma que se le quería dar. Entonces, así mismo viene la palabra, por medio de los ministros, viene y nos da un martillazo. Tal vez, yo le decía a mi esposa, hay un rema que sale de la palabra, pero muchas veces el necesitado, las necesidades que tenemos, tal vez es diferente. Pero la palabra viene y cabal da en el punto exacto y nos empieza a martillar y nos empieza a moldear y nos empieza a dar la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice el mismo versículo en la palabra de Dios para todos,
¿Acaso no es mi mensaje como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. Oiga, el martillo que despedaza la roca. Nosotros debemos de quitar la dureza de nuestro corazón, quitar esa dureza que tal vez por maldiciones, tal vez por cosas que nos hicieron, pero a través de la palabra viene y despedaza, quita esa dureza. Y dice que Dios viene y pone un corazón de carne, un corazón sensible a Él. Entonces, cuando sentimos su presencia, pues es que suceden unas manifestaciones que a veces uno no las entiende, ¿va? Hermanos que empiezan a llorar como que si fueran niños, o que empiezan a reír. Es porque tienen un corazón sensible a Dios. En la siguiente diapositiva tenemos la palabra como lámpara. Dice en el Salmo 119 y versículo 105, en la versión Torres Amat: antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mis sendas. Entonces vemos la importancia que tiene la palabra para nosotros. Es una luz que nos alumbra, que nos guía. No nos podemos perder. Con esa luz no nos podemos perder. En la versión de la Reina Valera dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que con esa versión es que nos las han enseñado y nos la aprendimos de memoria. Pero ya vemos ahora otras versiones, ¿va? Entonces es importante saber que la palabra nos va a alumbrar, la palabra nos va a iluminar nuestro caminar y nos va a decir: no, por ahí no está bien lo que estás haciendo, por ahí no vas bien. Nos va a guiar y como le decía, con una luz pues no nos podemos perder. Con la revelación que da el Espíritu Santo no nos podemos perder. Y lo podemos ver que esa luz que alumbra, que es la lámpara, la figura de la palabra. Podemos ver en el Antiguo Testamento una historia de Enoc. Dice que Enoc vivió 65 años. Recordemos que él engendró a Matusalén, pero dice que Enoc caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. Y al final dice que Enoc caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso dice en Génesis 5 del 21 al 24. Pero en Hebreos 11:5, ya en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de personajes grandes de la fe, dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, definitivamente con esta lámpara que habla el Antiguo Testamento en los Salmos, no podemos perdernos y tenemos que dar un testimonio que agrade a Dios, así como lo hizo Enoc. En la siguiente diapositiva tenemos la palabra como medicina. Y me llamaba mucho la atención ese dibujito que está pues ahí. Una cuchara y lo que tiene ahí es una Biblia. Hoy en día esto es algo impresionante que mucha gente lo quiere tener. Mucha gente quiere tener salud. Hoy vemos que las enfermedades se han disparado, enfermedades que antes no se miraban, la diabetes, gente que muere de paro cardíaco y muchas cosas ahí, el mismo problema que tenemos del COVID. Pero yo creo que como casa profética tenemos que venir y tomar esta palabra. Proverbios 3:8 dice en la Biblia Jerusalén: medicina será para tu carne y refrigerio para tus huesos, la palabra. Entonces, yo fui a buscar ahí la palabra medicina. Y dentro de los significados tiene una raíz del hebreo 74:95 que es Rafa. Ahí tenemos una de las formas en que conocemos a Dios. Y dice que esta palabra, dentro de las muchas cosas que significan arreglar y restaurar. Entonces, yo creo que esta noche, a través de su palabra, Dios quiere arreglar, quiere restaurar, quiere que esta palabra vea y sea una medicina, y realmente sea una medicina para nuestro cuerpo y sea un refrigerio para nuestros huesos.
En la versión Torres Amat dice, de este modo gozará tu carne de salud robusta. Imagínense, gozará tu carne de salud robusta y estarán llenos de jugo tus huesos. Y entonces, la palabra cuando viene algo impresionante que me llamaba la atención es cuando habla de medicina, es la Santa Cena con discernimiento. Dice que cuando uno toma o participa de la Santa Cena, estamos tomando de la genética de Cristo. Y el pastor el fin de semana que hubo ministración de Santa Cena, hablaba acerca de comerse el cordero. Lo importante que es el hacerlo con el conocimiento, con el entendimiento que este acto conlleva. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me puse la última vacuna, recuerdo que fue un viernes y me dolía un poco el brazo. Pues uno atribuye a eso, pero ese mismo viernes ministraron Santa Cena y después de que tomé la Santa Cena se me quitó el dolor. Entonces, ¿qué le quiero decir? Realmente cuando le aplicamos fe a la palabra, al acto como tal, pueden suceder cosas impresionantes. Vemos ahí en el libro en Segunda de Reyes, la historia de los leprosos. Dice que el príncipe donde el rey apoyaba su brazo no creyó. Cuando vino Eliseo, el profeta, y él dijo, me impresiona porque es la segunda parte donde he encontrado que dice, el príncipe le dice al profeta, esto va a suceder solo si Dios abre las ventanas de los cielos. Y el profeta viene y le dice, tú lo verás, mas no vas a comer. ¿Por qué? Porque no creo. Entonces, cuando creemos en la palabra, podemos encontrar medicina. Vemos cómo el general sirio, Amán, fue sano. Y él iba molesto y diciendo, no, pero es que yo pensé que iba a salir, iba a orar y iba a hacer muchas cosas. Y el profeta solo le dijo, ve, sumérgete 7 veces en el río Jordán y quedará limpio. Entonces vemos que la palabra te trae sanidad. En la siguiente diapositiva tengo la palabra como alimento. Vemos, esta es una historia impresionante, porque era cuando Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Dice la palabra que tuvo hambre. Y entonces viene Satanás, que el Señor lo reprenda, y empieza a decirle ahí unas cuestiones, ¿no? El primero le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces viene Jesús y oigan la importancia, ¿va? Que es el conocimiento de la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. En Mateo, en el mismo versículo, solo en la versión lenguaje sencillo, dice, Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Entonces, es impresionante el tener el conocimiento y el saber, porque en este versículo podemos ver que también el enemigo conoce la Biblia. Y ahí viene y dice que lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Oye, viene Jesús entonces y le sigue diciendo, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no te tentarás al Señor tu Dios. Luego dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús viene y le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces dice que Satanás lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. Entonces es impresionante a veces el tener
el tener hambre. Por ejemplo, vemos ahí que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra hemos sido enseñados, que era la glotonería, ¿va? Y la glotonería es comer demasiado. La pereza también hemos aprendido, ¿va? Entonces, vemos lo importante que es conocer la palabra. En la siguiente diapositiva vemos que la palabra es eterna. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Eso está escrito, ¿va? En la otra versión dice, el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Entonces vemos lo importante que es conocer y atender, escudriñar la palabra de Dios. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Hablando acerca de la palabra. Entonces, hermanos, como conclusión, yo puse ahí la última diapositiva. El salmista decía, va, cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ella. Hay otra versión que dice, cuánto amo tu ley. Entonces, el rema es que debemos llamar la palabra profética más segura. Hay un estudio que hace una Biblia, dice que debemos de atesorarla, debemos de amarla y debemos de protegerla. Yo entiendo que también debemos de vivirla, que es ahí donde muchas veces nos cuesta, va, pero si al menos a mí me cuesta, pero debemos de pedirle al Espíritu Santo, primero a Dios, que nos ayude a través de su Espíritu Santo, para poder cumplir, para poder vivirla, para poder ponerla por obra. A veces, como le digo, si nos tocan la tecla equivocar, reaccionamos mal, pero debemos de pedirle a Dios. Es el único que puede cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras malas cosas que traemos. Dice su palabra que debemos de pedirle que quite todo lo que el Padre no plantó. Entonces, ya como versículo final dice en primera de Juan 2:4, alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. O sea, el decir yo conozco a Dios, pero no amar su palabra, no obedecerla, no leerla, soy un mentiroso. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. Oiga, el que dice que vive en Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos de vivir como vivió Jesús. Y podemos ver ahí en los 4 evangelios la vida de nuestro Señor Jesucristo desde niño en el templo, fue creciendo en sabiduría, fue bautizado en agua, fue bautizado en Espíritu Santo, empezó a hacer su ministerio, hizo muchas sanidades, hizo muchos milagros. También hay un versículo donde dice que se maravillaba de la incredulidad de la gente. O sea, vemos cómo su primer milagro fue el convertir el agua en vino. Y escrito está ahí que nosotros aún cosas mayores que estas haremos, el sanar enfermos, el sacar fuera demonios. Entonces, si nosotros venimos y amamos su palabra, la atesoramos y la ponemos por obra, pues creo que vamos a ser felices y Dios nos va a bendecir. Eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Te dejo el tiempo, hermano César. Amén, hermano Gedeón y hermana Karina, pues qué bonito tema y la verdad que asombroso ahí que se hayan preparado en todo, ¿verdad? La verdad que en ocasiones eso ve uno desde la forma de presentación, no solo de uno, sino la presentación que uno traslada. Yo me he topado que buscarle imágenes a cada texto, cómo cuesta, y en lo que uno empieza a seleccionar y todo, ¿verdad?
Entonces, qué bueno, porque mire, hoy casualmente por la forma en que usted finaliza, en el almuerzo estábamos hablando que encontraron una imagen de esa de las redes sociales que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y entonces tocamos el tema, ¿qué es conocer a Dios? Y tal como usted lo decía ahí en del texto que leyó, en ocasiones creemos que conocer a Dios es ir a la iglesia, es tener cierta comunión con el Señor. Pero le digo yo, el que dice conocer a Dios evidencia que no lo conoce, porque realmente Dios es muy inmenso, es muy grande como para decir que lo conozco. Entonces, pero a través de las escrituras, por ejemplo, en el módulo que usted estuvo ayer de doctrina, había una pregunta que decía que en la era del Padre, si ahí operaba el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, Jesús está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es más, en Génesis 1:1, ya en el número 2, ya se menciona el Espíritu Santo, porque dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que toda la Biblia es Jesús, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacer para ubicarlo? Entonces dije, ¿cómo me hubiera gustado que los hermanos que atendieron esa pregunta lo hubieran resuelto con textos? Solo dijeron que obviamente sí y dieron un ejemplo físico, natural, de un embarazo. Pero yo dije, ¿cómo me hubiera gustado? Porque hay un tema que ya lo habrán escuchado, pues la cuadridimensión de Dios en el Salmo 91. Y ahí dice la función de cada uno. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Y ahí es donde ya viene lo complicado, en que una habitación, o sea, una casa de habitación, es un lugar de refugio. Por ejemplo, yo estaba escuchando hoy, no sé si usted se enteró aquí por estar más cerca, pero que el volcán de fuego estuvo dando retumbos en la madrugada. Y yo en mi casa había dormido y que tire fuego, que haga lo que quiera y uno feliz ahí en su casa. Eso es lo que tipifica una casa. Entonces dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Lo conoceré como abrigo? Entonces, es tan asombroso el término de la palabra profética, porque cuando estudiamos la palabra, el término profético como tal, uno de sus significados es hablar de parte de Dios. Entonces, lo asombroso de esto sería que cuando abrimos la Biblia, el Señor nos habla. Les decía yo hoy, ¿escucho al predicador o escucho a Dios? Ayer en el discipulado le decíamos, ¿a quién escucho? ¿Al predicador? Entonces, el Deuteronomio 28 dice, si oyes la voz de Dios, entonces está bien, tengo que oír la voz de Dios, puedo oír a un predicador. Pero a través del predicador yo debería de escuchar, que es diferente. Y entonces en Deuteronomio 28 dice, si oyes la voz de Dios, pero ya en el versículo 2 dice, así que si escuchas diligentemente la voz de Dios, entonces ya cambió. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces yo les decía, hay predicadores que tomaron el papel de ser, la temática de ser muy, muy motivacional. Y les digo, así no se vale, eso es jugar con la gente. Porque serás cabeza y no cola. Y todos, amén. Pero ya escuchan la voz de Dios. Lo están oyendo a él, pero ¿estarán escuchando la voz de Dios? Entonces hoy decíamos, un teólogo sabe la Biblia de principio a fin. Sabe Génesis y entiende el Génesis 0. Y el teólogo sabe si la viuda de Sarepta hasta cuántos años tenía. Pero le hablarán a través de la Biblia. El teólogo sabe la Biblia, pero ¿conocerá a Dios?
El teólogo sabe de hebreo, del tiempo en que se escribió, de culturas. Por ejemplo, hoy le explicaba un poco a Oscar el tema de la Pascua como cultura. Eso lo sabe un teólogo a la perfección. Pero ¿qué obtendrá de ello? Entonces, cuando llegamos al término palabra profética, entonces usted se percatará que, por ejemplo, de la cultura de donde yo vengo, cuando van a leer la Biblia, después de leer la Biblia, es palabra de Dios. Y entonces toda la gente dice, te alabamos, Señor. Pero aunque sea algo que se quiso trastocar, pues es una realidad. En la Biblia Dios habló. Por ejemplo, lo que tocaba hermana Karina y que lo vimos al final de cuando terminó el discipulado en la entremesa. ¿Por qué a los pies? ¿Por qué la mujer que del flujo de sangre también lo que buscó fue el borde, es decir, los pies? ¿Y por qué Naamán lo que quería es prestigio? A él lo que quería es que le hicieran un acto profético, que la botella de vino más cara que él llevara se la vaciaran arriba y en la cabeza y que su manto se chorreara de vino, el aroma del vino se esparciera. ¿Y para qué? Para prestigio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que espero yo de la Biblia? Entonces, perdón, hermano Gedeón, pero hoy sí a veces les digo yo, ¿para qué preguntan así? Pues les digo, pero hoy sí nos puso un tema bien complicado, porque aquí nos dice que la Biblia, él lo expresa claro, que es, en este caso, es medicina, es alimento. Entonces, pero cuando estoy enfermo, ¿buscaré la Biblia? O, por ejemplo, él tocó la temática del COVID. Yo tuve a un amigo que tuvo COVID y resulta que dice él que como los tienen que aislar, entonces que en ese momento llegó a encontrar algo diferente de parte de Dios a través de aislarse. Entonces quiere decir que el Señor permitió que parte de su medicina fuera la palabra. Y casualmente me escribió cuando estaba en ese proceso de aislamiento de COVID, con lo que el Señor le estaba hablando a través de la Biblia. Entonces no se sanó por la Biblia, estoy de acuerdo, pero en medio del COVID, su medicina fue la Biblia. Entonces yo creo que al final de cuentas, ayer les decía a los hermanos que la semilla es la cosecha, pero no procesada. Y me impactó la línea que el Señor me dio cuando vemos que en la Santa Cena el trigo procesado llegó a ser figura, por lo que decía hermano que Dios nos llaman figuritas, ¿verdad? Pero el trigo procesado, o sea, la cosecha procesada llegó a ser el pan. Y como pan, figura de Cristo, figura del Cordero, la uva. Pero llegando ese vino al Señor, ahora tipificó su sangre. Y en la Biblia podemos ver que se marca mucho las cosechas de trigo y que tiene mucho que ver el trigo en la Biblia, como la vid. La Biblia dice que el hombre que teme al Señor, dice, su esposa será como fecunda vid y sus hijos como olivo. Entonces, ahí hay una figura en la Biblia. Entonces, pero ¿por qué incluso la esposa es figura de una vid? Ya cuando estudiamos la vid requiere mucho cuidado. El racimo de uva tienen que ser racimos controlados, tienen que tener el follaje adecuado para la fotosíntesis, tienen que tener climas, no tienen que tener exceso de agua. Comúnmente van a encontrar una vid en una tierra donde tanto la carga de agua, por lo que cuando hablamos de tema de agua, centímetros de agua, metros, lo que le cae de agua al año, tiene que ser adecuado para la vid, para que el agua, el exceso de lluvia no dañe al final de cuentas el racimo, que es el fruto.
Entonces es impresionante el cuidado. Ayer cuando tocaba el texto de que dice, sembró una vid con uva selecta, pero lo acabó, le puso una torre, todo el detalle que tuvo para una vid. Y todo eso llevó a ser la figura de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y que él mismo es figura de un Cordero. Entonces podemos ver que la Biblia tiene muchas figuras y que por lo tanto tiene mucha aplicación en nuestro diario vivir. Así que debiéramos de tener para la temática que necesitáramos en el día, debiéramos de tener, y por eso me gustó cuando hermana Karina dijo pie de imprenta, porque debiéramos de tener un texto que respalde. Por eso yo siento que estamos en el tiempo de la cosecha. Y pues gracias a Dios se ha ministrado por nuestro pastor el tiempo de la cosecha. Entonces siento que vamos en la línea del Señor. Y creo que este año es fundamental. Ayer me impresionó tocar el texto donde decía que Él va a ver por la cosecha legal, o sea, justa. Entonces, hasta por justicia vamos a cosechar. Porque para el Señor, no sé qué hicimos, pero tipo Mardoqueo. Mardoqueo hizo su función, pero el Señor lo anotó. Dijo, ¿qué hicieron por Mardoqueo? Pues al momento no se ha hecho nada, pues hagan algo. Es justo hacer algo. Sería injusto no hacer nada, por lo que él dijo es lo que relata el texto. Entonces viene, y yo entiendo que este es el tiempo, que van a haber textos que nos van, por ejemplo, cuando, por lo que decía hermano Gedeón de Corderitos, cuando se tocó la necesidad de la paternidad, y ahí se toca el texto donde dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero el que le recibió le dio el derecho. Entonces la vindicación es reclamar aquello que yo creo tener derecho. Pero la paternidad no es algo que yo crea, es algo a lo cual yo puedo afirmar que tengo derecho. Por ejemplo, por lo que me preguntaba hoy hermano Gedeón, yo le digo, en el BIMA van todos los hijos. Todos los hijos van para allá. Pero el que no dé la talla viene de regreso, pero en calidad de hijo. No pierde su condición. El hijo pródigo lo fue a desperdiciar todo, lo perdió todo. Pero cuando regresó al padre, recuperó su condición de hijo. ¿Por qué? Porque es un derecho inherente. No hicimos nada para tener ese derecho. Entonces yo creo que este año es fundamental reclamar derechos. Y yo les decía ayer, entonces, tenemos derecho de cosechar. Así que en el nombre de Jesús, si algo tiene la Biblia, es que tiene semilla de principio a fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay semilla. Así que en el nombre de Jesús yo creo que tenemos derecho de cosechar. Derecho de apelar a la palabra profética para que sea como escudo a nuestra vida. Entonces creo que hay de todo. La Biblia dice que el Señor, cuando dice yo hubiese querido que no pecaran, pero como ya pecaron, abogado tenemos para Jesucristo con el Padre. A Jesucristo el justo, perdón, para con el Padre. Entonces, hasta abogado tenemos. Alguien que interceda por nosotros. Entonces, yo les decía, y quiero cerrar con esto, la mies es mucha y los obreros pocos. Se ha interpretado que lo que se requiere son gente que esté dispuesta para servirle al Señor. Pero hoy entiendo que no solo así. La mies es mucha, es decir, el campo está listo. La cosecha está lista, pero hay pocos que quieren cosechar. Y esto es, de alguna forma se ha tomado que esto es para la gente que quiere servir. Hoy lo quiero ver así, que el Señor nos está dando la oportunidad de cosechar, pero la mies es mucha y los obreros pocos. Son pocos los que tienen el anhelo de cosechar a través de la palabra. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta.
hermano Henry? No. Oscar, no. Bueno, o todo quedó muy claro, o no se entendió eso por ahí, pero en el nombre de Jesús que todo quedó muy claro y pues déjeme bendecir su vida y qué privilegio que, no sé si hoy es su aniversario, hermano Gedeón. Mire, pues qué privilegio que la verdad es que no sabía. Ahí sí que esto fue de parte del Señor y entonces hoy quiero decirle que como regalo está la palabra profética. Ahí hay de todo. Y la Biblia dice en Deuteronomio 28, y abrirá su buen tesoro, los cielos. Entonces hay un tesoro del Señor y está en las Escrituras. Y pues yo creo que hoy el Señor está permitiendo que la tierra de ustedes sea regada, como lo ministró mi pastor, con el rocío, con la lluvia, para que la semilla germine y ustedes tengan fruto cuando ustedes así lo deseen. Así es que déjeme bendecir con todo respeto y déme el privilegio de bendecir su hogar. Y entonces, mire, pues yo ayer llegaron unos hermanos así como ustedes, así bien arregladitos, y les dije, oh, chicos, ustedes parecen recién casados. Entonces, mire, hoy que los vi bien arregladitos y todo les parece recién casados. Entonces, el Señor bendiga su matrimonio y el Señor me permitió el sábado, cuando terminé el tema ya en Mazacualpía, bendecir un matrimonio. Y les decía yo que tenían semilla en sus manos. Entonces yo proféticamente declaro que hay semilla en sus manos. Y pues aquí tengo agua, hubiera querido tener vino, pero proféticamente usted se lo puede ministrar. Que esa semilla sea regada para que germine y dé su fruto, pero también quede marcada con el vino, que es la sangre del Cordero, para que ese fruto sea dedicado al Señor como lo fue Samuel. Así que en el nombre de Jesús yo voy a orar. Padre, te doy gracias por este momento, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Y con esa abundancia de palabra, yo quiero bendecir hoy el matrimonio de hermano Gedeón y hermana Karina, Señor, para que así como dice que la lluvia, la nieve y la lluvia vienen a esta tierra para regarla, tu palabra no regresará vacía, sino cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Yo sé que tú hoy has trasladado un mensaje a través del corazón de hermana Karina y hermano Gedeón a nuestras vidas, Señor. Yo sé que has visto el corazón de ellos. Yo sé que has visto la preparación, el equipamiento de ellos, Señor. Y así conforme a tu gracia y misericordia, con todo respeto, yo te pido que tú lo recompenses, Señor. Que tú les hagas llegar esa semilla, tú les hagas llegar esa cosecha sobreabundante, Señor. Y que ellos sean tomados en cuenta, Señor, cuando tu palabra dice la mies es mucha y los obreros pocos, que ellos sean de esos pocos, Señor, que van a cosechar en abundancia, Señor, que los campos están listos y ellos pueden entrar a cosechar. Tú les estás abriendo la puerta y proféticamente se lo digo, hermano Gedeón y hermana Karina, la puerta está abierta para que entren al campo a cosechar. El campo está listo para que entren como pareja a recibir su cosecha, para que hagan como sucedió en el libro de Ruth, que los segadores dice que tenían tanto que dejaban para que Ruth solo fuera recogiendo. Así en el nombre de Jesús el campo está abierto para que ustedes puedan entrar a cosechar. Y por cuanto nos han bendecido con la palabra, yo sé que este discipulado y todos los que en algún momento escucharán esta palabra, recibirán su cosecha. Yo quiero pedir que todos levantemos nuestras manos y en el nombre de Jesús yo doy una palabra a través de la delegación que está sobre mí, donde declaro que no habrán manos vacías, que las manos a partir de hoy se empezarán a llenar con la semilla, con la cosecha, con la abundancia, con lo que vendrá de los campos del Señor. Los campos están listos y es tiempo de llenarlos con la cosecha del Señor. Y una de las figuras de la cosecha es la palabra, así es que habrá palabra que reconfortará,
palabra que sanará, palabra que restaurará. Así que en el nombre de Jesús yo doy una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Hermana Karina, hermano Gedeón, una palabra de bendición para ustedes. Hermano Toniel y hermana Orquídea, reciban esa palabra de bendición, de consuelo que viene de lo alto en el nombre de Jesús. Hermano Mario, familia Hernández, hermana Cristi, en el nombre, hermana Orquídea, en el nombre de Jesús. Y aquí, hermano Henry y su familia reciban esa palabra de bendición. Hermano Oscar Leonel y su familia, en el nombre de Jesús. Rodrigo, en el nombre poderoso de Jesús. Todos recibamos esa palabra de bendición que el Señor tiene para nosotros. Y en el nombre de Jesús yo vengo suplicándote, Señor, que así como lo ministraba el apóstol Otoniel Ríos, se nos abra la Biblia de cristal, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos ver más allá de las Escrituras y conocerte, encontrarte en las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que la bendición sea sobre usted. Palabra. Mire, créame que la motivación de mi corazón era que este fuera el primer discipulado que naciera, que su origen fuera República Dominicana. Y pues mire, el Señor se los dio como un regalo de aniversario y ustedes llevan esa primicia, el primer discipulado de Judá que sale de República Dominicana. No vean quiénes los están escuchando, vean que trascendieron fronteras, trascendieron dimensiones, trasladaron una palabra de edificación a través de los aires, de las dimensiones, de las fronteras. Ahorita no tuvieron límites para trasladar una palabra. Así que me siento honrado de haber extendido esta invitación hacia ustedes y que el Señor se los diera como un regalo. Así que véanlo como algo profético que el día de hoy, por eso es interesante que el Señor marca fechas y un día de aniversario. Ustedes tuvieron el privilegio de bendecirnos con la palabra profética, ahí sí vale el término. Aún habiendo fronteras, no hubieron límites, no hubieron fronteras, las dimensiones, los aires se abrieron para que esa palabra ahora viniera de allá para acá, ya no de aquí para allá. Entonces, proféticamente le podría decir que se ha abierto un tiempo y que ya se abrió el tiempo de ya no solo de recibir, sino también de dar. De que se abrió el tiempo, se abrió la dimensión en la que hemos recibido, que tenemos ahora para dar. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero que usted también, hermano Toniel, reciba esa palabra, que se está aperturando ese tiempo de recibir para poder dar. Yo sé que este tiempo se está aperturando eso. Vamos a recibir, era lo que yo percibía el día de ayer. Vamos a poder recibir, ya no solo para sobrevivir, ya no solo para tener lo necesario. Vamos a recibir para dar. Y en ocasiones también lo vemos en la palabra. A veces quiero palabra para mí. Quiero que Dios me profetice a mí. Quiero que en la prédica sea que me hable a mí. Pero ahora el Señor está permitiendo una dimensión donde nos está hablando a nosotros, pero también para que nosotros traslademos ese mensaje de avivamiento y de exhortación a muchas personas. Así que en el nombre de Jesús, yo sé que se abrió un tiempo diferente, donde las manos se van a llenar. Y hoy se evidenció, se vivió la palabra, donde ya, digamos, no se recibió todo, digamos, no sé cómo expresarlo, pero hoy salió el discipulado, el 100% de República Dominicana para acá. Es decir, han recibido. Hoy fue tiempo de dar. Así que en el nombre de Jesús, yo les bendigo, les felicito. Dice mi pastor que sean muchos años más y que tengan muchos hijos, dice él. Así que en el nombre de Jesús reciba la bendición del Señor. Miren, aunque es un pastel virtual, hubiéramos traído aquí. Cohetes virtual. Pam, 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 pam. Pero el Señor les bendiga, hermano Toniel, el Señor le bendiga, hermano Orquídea, hermano Mario,